Jeremías capítulo 34, verso 17. Vamos a leer como está escrito: os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema la reunión de Israel. Amén. La reunión de Israel. Jeremías 34, 17. Cuando hablamos de la reunión de Israel, estamos hablando de el pueblo amado de Dios. El pueblo amado de Dios es Israel, que se compone de 12 tribus establecidas por Dios desde el principio, pero que al final, por razones obvias, ciertos desequilibrios que los reyes practicaron cosas que a Dios no le pareció, entonces a Dios le tocó que dividir el reino de Israel y lo convirtió en dos, ¿verdad? 2 tribus y 10 tribus. Ambas tribus, las 2 y las 10, tenían sus reyes, pero en sí el pueblo de Israel era el mismo, solo que había sufrido una división porque ellos se lo buscaron desde ese entonces, pero que al final, proféticamente, por la desobediencia que el pueblo de Israel tuvo, Dios se halló obligado a mejor que gente extraña, hermano, llegara y tomara posesión de sus tierras, y ellos fueran a peregrinar, a ser esclavos a otras naciones que los iban a oprimir por causa de su rebelión. Amén. Dios puede amar tanto, hermano. Su amor puede ser un amor puro, sobrenatural, incomparable. Pero cuando alguien falla, cuando alguien comete un error, no sé, pero va a sufrir. Ustedes están seguros que hay un dicho que nosotros lo conocemos, que los errores se pagan caro, muy caro. No hay error que no se pague. O sea, hay que pagar un error. El pueblo de Israel tuvo todo el apoyo de Dios, todo. Cuando Dios vio su gemir, su sufrimiento en Egipto, y que eran esclavizados, eran maltratados, entonces Él tomó una decisión y dijo: yo voy a sacar a mi pueblo de Israel de Egipto, y lo voy a hacer realmente un pueblo soberano, un pueblo independiente, para que ellos me rindan homenaje a mí, pero sin ser esclavos en Egipto. Y Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo que Moisés se preparara 40 años en el desierto
Y cuando ya había pasado esa universidad de 40 años en el desierto, que estaba preparado, le dijo: hoy tienes que ir y decirle a Faraón que yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto y lo voy a traer a una tierra que se llama Canaán, tierra que fluye leche y miel. Y entonces Dios hizo lo que tenía que hacer, pero no fue fácil para Faraón soltar a Israel. Perdón, porque Faraón ya se había acostumbrado de tener al pueblo de Israel oprimido. Mira que tú y yo éramos elegidos desde antes de la fundación del mundo, somos elegidos. Pero que cuando todavía no se había venido a los pies de Cristo, entonces se estaba practicando, hermano, un pecado y se vivía en una esclavitud. Y el enemigo no quería soltarte a ti, ¿verdad que no? El enemigo no quería soltarte. Pero Jesús muchas veces te llamó y te dijo: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y eso es importante, porque ahora nos damos cuenta de que sí fuimos esclavos, y el enemigo no fue fácil para él. Él siempre estaba ahí, pendiente, y no nos soltaba. Lo mismo le pasó a Israel, no nos soltaba hasta que Dios envió muchísimas, 10 plagas, hermano, tremendas plagas. Y entonces el pueblo de Israel salió, y aún así el enemigo persiguió a Israel, porque el enemigo, hermano, te voy a decir, Faraón es tipo de nuestro enemigo, que yo no lo menciono, pero tú ya sabes quién es. Faraón, cuando ya se había ido Israel, después que dio luz verde de salida, sintió celos y dijo: pero ¿qué estaba pensando yo que de ir al pueblo de Israel? Yo tengo que armarme de fuerza. Y preparó sus soldados y decidió ir a seguir a Israel, porque él se puso celoso, porque Dios lo sacó de la esclavitud y todo el pueblo de Israel iba feliz. Y lo mismo cuando tú viniste al camino del Señor, no creas, el enemigo se puso celoso. Se puso celoso porque dijo: Dios mío, ya no me va a servir esta chica, ya no me va a servir este chico, que yo siempre los mantuve ahí con mis emociones, con todo lo que yo siempre les doy. Y ¿cómo es posible que ahora los tiene otro, que se llama Jesucristo? Entonces él siempre busca, ¿me entiendes, hermano? Porque el enemigo se pone celoso, como cuando un hombre maltrata a una mujer y le dice: mire, tú ya me tienes cansado y todo eso, y ya cuando se separa y la manda por un tubo, la mujer allá se consigue otro, y entonces ese hombre se pone pero celosísimo porque aquella mujer la tiene otro. Y entonces empieza a llamar, a hablar, a tratar por todos los medios para reconquistarla otra vez. Y ese es el trabajo del enemigo, que quiere reconquistar otra vez. Faraón lo intentó, porque es tipo del enemigo de hoy. Y nosotros sabemos que él lo intenta. Pero Dios le dio la victoria a Israel. Lo sacó, lo cruzó el Mar Rojo en seco, vigoroso, victorioso, porque cuando Dios dice
yo voy a darle la victoria a lo que yo amo, Él le da la victoria. Y al pueblo de Israel lo sacó y lo llevó por todo el desierto. Lo probó de una y de otra manera. Y por eso allá en Deuteronomio 8 dice Dios a Israel que se recuerde, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Porque yo los traje 40 años en el desierto, pero no es porque a mí me dio la gana, sino porque yo quería probar lo que había en vuestro corazón, si habías de amarme o no. Y Dios los probó. Y ellos no soportaron, porque el pueblo de Israel fue muy caprichudo. El pueblo de Israel, a pesar de que vio la gloria de Dios y todo, ellos, hermano, no pudieron serle fiel al Padre, sino que ellos se fueron tras dioses de los que los cananeos, los amorreos, que los filisteos, que todos los que terminan en teos adoraban. Ellos también lo adoraron. Incluso cuando Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ellos dijeron: Moisés se tarda. Y entonces ellos hicieron un becerro, ¿sabes? Con toche de animal, su tochito, chito, sus cachitos y sus orejas y todo. Y le decía: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Mira cómo eran tremendo. Entonces a eso Dios no le gustó y empezó a hacer estragos en Israel, porque envió a su ángel para que castigara a Israel y mató a más de 37,000 israelitas en un solo instante, solo porque adoraron un ídolo que Él no les había mandado que hicieran. Y le decían: este es el que nos sacó. Había una debilidad, porque en el pueblo de Israel hubo mucha debilidad, como lo que hoy sucede en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, que hay mucha debilidad y muchos no quieren entender que Dios ha llamado para su gloria, pero que van a venir pruebas, luchas. Mira que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero cuando lo llamó, no le dijo: miren, yo los voy a llevar y en el camino los voy a castigar. Él no les dijo así. Él les dijo: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Aleluya, gloria a Cristo. Y ellos se emocionaron. Es lo mismito que te dijeron a ti, ¿verdad que sí? Ven a Cristo Jesús y Dios te va a perdonar tus pecados y Él te va a llevar a vivir en una casa que tiene preparada allá arriba en el cielo. Eso nos emocionó, pero nunca nos dijo: mira, vas a sufrir, vas a tener unos problemas. ¿Verdad que nunca te dijo Él antes eso? No se lo dijo a mi esposa, no se lo dijo a la hermana Sara, a los demás. No les dijo nada, ¿verdad? Él solo los llamó. Entonces en el camino donde Él nos llamó, resulta, hermanos, pruebas duras, como el pueblo de Israel. Primero el Mar Rojo, y después en el desierto, que el sol estaba caliente, les pone una nube. Y de ahí que en la noche
aquella oscuridad horrible y el frío, entonces una llama de fuego encendida. ¡Qué bonito! Y se los trajo. Y de ahí que tenían sed, les dio agua. Y de ahí que tenían hambre, les dio maná para que comieran. Tenían hambre de comer carne, les dio codorniz, se les dio de todo. Y siempre había murmuración. Entonces, por eso cuando el pueblo de Israel se nacionalizó, tomó las tierras de Canaán y se hizo un pueblo soberano con su rey, y como les dije a un principio, por razones que ellos no cumplieron, dividió 2 tribus, un rey, y 10 tribus, otro rey. Pero usó a los profetas, y el profeta Jeremías, en el capítulo 34, verso 17, dijo: os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. O sea, vino un momento que Dios se cansó, hermano, que el pueblo de Israel no le obedeció. ¿No ve usted que desde el momento cuando Josué iba en la conquista, verdad que habían problemas en el pueblo de Israel? Porque cuando ya habían cruzado el río del Jordán, Josué les habló y les dice: díganme ustedes, ¿a quién van a servir? Porque los miraba rebeldes. Si a los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del río. Pero yo quiero decirles que yo y mi casa vamos a adorar a Jehová, a su nombre. Aleluya. Yo y mi casa vamos a adorar a Jehová. Desde ahí empezaba el pueblo de Israel ya a tener problemas, hasta que sus reyes fueron fracasando. Porque mira que después de Saúl quedó David, y los mismos, oiga esto, los mismos hijos de David le hicieron el problema. Ellos fueron la ocasión de la división, y no les importaba que era el papá. Pero David se lo ganó porque David cometió pecado. Ese es el problema, que cuando hay abandono de Dios en alguien y tiene problemas implacables, es porque está funcionando un error. David había cometido un error de adulterio, se había metido con una mujer que tenía esposo, vivió con ella, le embarazó, mató a su esposo. ¿Qué no hizo David? Y por eso es que David, después que el profeta le habla, el profeta Natán, y le dice un montón de cosas, entonces él se arrepiente y se pone ante Dios a pedirle perdón por su pecado, y le decía: lávame con hisopo y seré limpio. Perdóname, devuélveme el gozo de la salvación. Todo eso se lo decía David porque él ya no sentía paz. Porque cuando alguien ha pecado, es mentira que diga que está gozoso. No. El que de veras conoció a Dios y comete un error, ya no vive tranquilo. Viene a la casa del Señor y canta, pero ya no es el mismo, ya no es la misma.
se siente agobiado, se siente como que no tiene fuerza. Entonces es por eso, y David se sentía así. Pero Dios lo perdonó y le devolvió otra vez el reino. Y cuando él pensó ir a la parte de Samaria, lo recibieron a pedrada al rey, hermano. Y los mismos profetas le decían que era porque ellos se sentían indignados, porque su rey, a quien ellos amaban, había cometido un error, y lo apedreaban y le decían de todo. Y ahí tuvo que humillarse. Dice: Dios, perdóname. ¿Te puedes imaginar tanta pedrada? Entonces allí empezó la división, y todos los reyes, el reino de Israel y el reino de Judá. Estaba un rey de Judá y un rey de Israel. Estaban divididos. Y ambos, tanto el rey de Judá fue llevado a otra tierra, a Babilonia, y el rey de Israel lo mismo, a estar, ¿te imaginas?, 500 años como esclavos otra vez. Y Dios ya les había hablado: os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Se burlaron de sus reyes. Mire, cuando capturaron a Ezequías, se burlaron de él. Agarraban los vasos de la casa de Jehová que servían para las cenas que se hacían cuando eran las celebraciones. Ellos las agarraron para embriagarse y burlarse de todo lo sagrado de Dios, porque estaban en otros territorios, y allí mataron a sus reyes y a sus príncipes, y los tuvieron 500 años. ¡Qué terrible! Y nosotros vamos a ver aquí que ya se los había dicho él. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28 y su verso 49. Deuteronomios capítulo 28 verso 49, ya se los había anunciado. Escúchelo. Jehová traerá contra ti una nación venida de lejos, de los confines de la tierra. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan en toda tu tierra los muros altos y fortificados en que tú confías. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Esta profecía que lanzó aquí la gloria de Dios a través de su Espíritu fue, hermano, dosificada, porque no solo los tomó a ser esparcidos a otras naciones como Babilonia y los persas, sino que también cuando ya ellos los devuelve Dios, hermano, a la tierra otra vez, que tuvo misericordia y envía a su Hijo unigénito Jesús, hermano, Él trae una nueva esperanza para Israel. Pero el pueblo de Israel, hermano, a pesar de que estaba en su tierra, escuche bien esto, no era un país. Estaban ahí viviendo,
en su tierra, pongamos, pero no mandaban ellos. Ellos eran dominados por Roma, porque ya estaba escrito aquí. Eso es en la primera parte, ¿verdad? En la primera parte. Entonces los esparce, hermano. Los esparce. Y cuando en la otra etapa, 70 años después de que Cristo había nacido, que Jesús había nacido, se cumple esta profecía de que incluso los edificios y los mismos templos que Salomón había construido eran destruidos, imagínate. Y eso fue en el tiempo de Tito, ¿verdad? Imagínate, él destruye los edificios, los mismos que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿ves esos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y todo eso se cumplió porque lo derribó. Y esta palabra, esta profecía estaba desde allá, imagínate. Y destruyó todo eso, tipo. Los muros, el templo de Salomón y todo. Y entonces se esparció completamente Israel, el pueblo de Israel. Los cristianos que estaban en esa época, hermano, fueron esparcidos. Ahí se cumplió la profecía que Jesús les había dicho a sus discípulos: ay de aquellas que estén encinta, porque las mujeres que estaban encinta en ese tiempo, cuando Tito entró, 70 años después de Cristo, no pudieron huir, porque una mujer embarazada no corre mucho, la alcanzan, hermano. Por eso ese texto fue para Israel, no es para hoy, porque hoy estarán muchas encintas y hoy es una transformación que Dios va a hacer en su venida, ya no hay problema. Pero en el día cuando esta profecía se estaba cumpliendo, sí era un problema. Ay de las que están encintas. Entonces al pueblo de Dios le tocó que huir a un lugar específico. Se cree que era un lugar que se llamó Meca, y ahí no se sabe más de los cristianos, cómo murieron. Pero imagínate un pueblo en una montaña viviendo persecución, que no puede regresar, comiendo frutas, comiendo esto, comiendo lo otro, hasta guayabas, pero de tanto eso, pues, la gente no está acostumbrada, pues le toca que morir. Y hasta ahí se terminó el pueblo cristiano. Y comienza un tiempo que se llama el tiempo del oscurantismo. Por eso 1500 años después de Cristo, cuando ya se restablece otra vez el Evangelio a través de Martín Lutero, entonces comienzan las reformas y vuelve a suscitar el Evangelio, pero el pueblo judío seguía esparcido. Pero bendito Dios, en el año 1940, en el año 1940, el pueblo de Israel vuelve a ser país. Aleluya. Vuelve a ser país.
en el año 1940. Y sabe, el privilegio más grande de Guatemala es que faltaba un voto nada más. Faltaba un voto nada más. Y bendito Dios, el presidente de Guatemala decidió dar el voto para la soberanía de Israel y volvió a ser país soberano. Por eso Israel es país, porque Guatemala le dio el voto. ¿Nos alegramos por eso? Aleluya. ¿Qué es el otro? ¿Y saben lo más bonito? Por eso a nosotros nos llaman el Israel de Dios, el pequeño Israel. Por eso nosotros tenemos abundancia, hermano. Nuestro país tiene de todo. Tiene petróleo, mucho petróleo. Tiene oro, tiene jade, tiene muchos minerales que todos los países vienen a traer. Aquí mira usted cuánto trae jalando minerales de nuestro país, porque nuestro país es rico, es deseable. Aleluya. Y nosotros pertenecemos aquí. Pero mira todo lo que le digo. Todo lo que le dijo Dios al pueblo de Israel que le iba a acontecer. Leamos Daniel. Daniel capítulo 9 y su verso 11 y 12. Daniel 9, 11 y 12. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros las maldades y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Porque contra Dios pecamos, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Nunca se ha hecho algo semejante, porque Dios ya lo había dicho. Pero ¿por qué le pasó esto? Ya les expliqué. Cuidémonos nosotros, amén, hermano, porque nosotros nada más y nada menos que tenemos un reinado. Somos reyes y sacerdotes. Diga conmigo, somos reyes y sacerdotes, amén. Entonces, Jeremías capítulo 29, verso 11 y 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová, haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Qué bonito. Y nosotros vemos que se esparció tanto el pueblo de Egipto, de Israel, porque en Guatemala hay colonias totalmente judías. Y esos israelitas a nosotros nos han bendecido. Mira eso usted, esos grandes edificios que hay ahí en la zona 9, zona 10, todo ellos lo hicieron. Las primeras carreteras que se hicieron para acá, los israelitas, los judíos en Guatemala. Sí, hermano.
O sea, nosotros podemos decir que hemos sido, hermano, tierra deseable también. Porque ellos vinieron aquí y han estado regresando. Han estado regresando porque Dios ha cumplido. Pero viene un tiempo en que Él regresa a todos de los confines de la tierra. Porque todo el pueblo de Israel, la nación que Él ha amado tanto, Él la va a salvar al final, sin necesidad de arrepentimiento. Por eso es que Cristo viene y se lleva a la iglesia, ¿verdad? Jesús dijo directamente que Él había venido para Israel, y Juan escribió: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero fueron hijos de Dios los que creyeron, pero los demás no. Pero el pueblo gentil, cuando Cristo venga a traer a la iglesia, nos vamos con Él, los que estemos preparados. Pero los que no estén preparados se quedan a sufrir la gran tribulación, y nosotros nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. Pero el pueblo de Israel aprovecha, hermano, en ese tiempo cuando Cristo viene a traer a la iglesia, aunque ellos ahorita ni siquiera creen en Dios. Miren los judíos, aquí hay unos judíos en Guatemala bien toscos, no les gusta ni que les hablen de Dios. Pero en el tiempo de la gran tribulación, cuando Cristo haya levantado a la iglesia, entonces ellos buscan de los confines de la tierra su lugar. Y al final, en la guerra de Armagedón, cuando termine la guerra de Armagedón y que Dios pelee contra el enemigo y venza a todos los demonios que están con él, y a él lo meta en el lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta, también hace que descienda fuego del cielo y los consume. Y entonces todos los pueblos que habían ido contra la ciudad amada que se llama Israel, entonces Jehová pelea por ellos y los salva. Aquí se cumple: yo los salvaré. Y por eso el pueblo de Israel es salvo sin necesidad de arrepentimiento. Eso es después de la gran tribulación. Por eso Mateo 24:14, y terminamos, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Hechos capítulo 15, verso 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ahí estamos nosotros, para su nombre. Él nos tomó. Levante su mano, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por ese gran milagro que tú has hecho en mi vida. Me perdonaste, me salvaste en fe, y ahora me estás edificando con esta palabra, y cada día voy teniendo tu mente. Me siento feliz, me declaro bendecido con abundante bendición. Declaro que la fuente de arriba y de abajo está abierta a favor mío, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Bendecidos con abundante bendición. Amén.